ICC Vida. Viviendo en la inmensidad de un Dios amoroso. Damos la bienvenida a nuestra pastora Sandra Bello. Buenos días para todos. Señor les bendiga. Qué bueno es estar nuevamente en la casa del Señor reunidos todos juntos. Amén. Vamos a continuar con un estudio que traíamos hace un tiempo sobre la creación de los días, cada día de la semana y su conexión con las fiestas del Señor. No se escucha atrás su conexión con las fiestas del Señor. Ya mejor. Gracias. Con la menorá, los espíritus, los 7 espíritus de Dios y con las 7 iglesias. Entonces, vamos a disponer nuestros, todo el ser, ojos, oídos, todo lo que tenemos, el lápiz, el papel, porque hay mucha información, entonces creo que esa información se le escapa un poco al cerebro también, y vamos a tratar de aprender lo que el Señor trae para cada uno de nosotros en esta mañana. Amén. Vamos entonces, el cuarto día de la creación. Cerramos nuestros ojos y le decimos: Señor, gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu presencia en este lugar. Gracias por tus maravillas y por todo lo que haces en cada una de nuestras vidas. Gracias porque eres santo, porque eres supremo, Señor, porque conoces a cada uno de nuestros corazones y por medio de tu palabra tú hablarás a la necesidad de ellos, Señor. Te pedimos, por favor, que tu amor, Señor, hoy nos constriña, hoy nos llene, hoy nos envuelva, Rey, y que podamos entender tu palabra. Danos conocimiento, danos discernimiento a través de ella, Señor, y podamos entender el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros, para cada una de nuestras vidas. Señor, te pedimos, por favor, hoy ser tierra fértil en la cual tu palabra, la buena semilla, será sembrada en cada uno de nosotros y daremos fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Muchas gracias por tu amor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias entonces en el libro de Génesis, capítulo 1, versos 14 al 19. Ahí vemos entonces el cuarto día de la creación. Génesis capítulo 1, versículos 14 al 19. Y leemos, dice: dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz en las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día cuarto. Muy bien. En este día, Elohim crea el sol, la luna y las estrellas, con sus cursos específicos y las cosas que tenía que hacer cada uno de ellos. Entonces el Señor les da un trabajo al sol, a la luna y a las estrellas, y por medio de ellos también dijo que los signos que nos daban ellos nos enseñaban que eran las estaciones, que eran los años y que también eran los tiempos en que nosotros o Él ordenaba para nosotros un recogimiento con Él. En el versículo 14 hay 3 cosas muy importantes que vamos a aprender precisamente acerca de este día. Y vamos a ir despacio. Dice: dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos. ¿Haya qué? Lumbreras, luces, lumbreras. La palabra lumbreras viene de la palabra hebrea meorot. Meorot.
Dice que hicieran luces o lumbreras. Viene de la raíz maor, que también significa cuerpo luminoso o luminaria. En el significado de las palabras hebreas hay varios significados para una sola palabra. Entonces, el significado preciso, propio de la palabra maor, es el cuerpo luminoso o luminaria. Pero el significado abstracto de esa palabra maor significa luz como elemento. La luz como elemento. Vamos a mirar cuál es la luz como elemento. Vamos a ir a Juan capítulo 12, versículo 46, y desde este momento entonces empieza el Señor a anunciar a su Hijo, quien dice: yo soy la luz. Juan 12, 46, ¿qué dice? Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Entonces el cuarto día trae el anuncio de una luz que hace separación de las tinieblas. Dice: yo la luz he venido al mundo. Desde el cuarto día de la creación empieza el Señor a recrearse dentro de la luz. Él mismo se llama de esa manera: yo la luz he venido al mundo, pero tiene un propósito al venir al mundo. ¿Y cuál es el propósito? Para que el mundo no esté en tinieblas. Entonces Él empieza desde ese momento a decir cuál es el propósito de Jesús en cada una de nuestras vidas. Resulta que al principio, cuando el hombre cayó en pecado, Adán cayó en pecado, la oscuridad vino a su alma, a su espíritu. Entonces él podía ver la luz física, pero su espíritu estaba oscuro. Se había separado de Dios, quien es la luz. Entonces entró en un estado de oscuridad. Por eso dice: yo, la luz, he venido al mundo. ¿Para qué? Para que ustedes no permanezcan en tinieblas. Entonces, después de que el hombre cayó en pecado, ¿cuál era el estado de él? Permanecer en tinieblas, en oscuridad. Su espíritu iba a permanecer en oscuridad absoluta. Pero el Señor Jesucristo dijo: yo vine para que ustedes no permanezcan en oscuridad, sino para que me conozcan. Muy bien. El tercer significado de esta palabra maor, figurativo, es que da brillo y da alegría. Y vamos a ir al Salmo capítulo 104, versículo 15. Da brillo y da alegría. O sea que no solamente son las lumbreras, lo que alumbra, el cuerpo luminoso como tal, sino que también trae luz al espíritu y también, aparte de eso, hace brillar y trae alegría. ¿Qué dice Salmo 104:15? Y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. 3 características del Señor Jesús para nosotros. El vino que representa la alegría. Entonces dice: el vino trae alegría, pero no es el vino, el mosto, la cerveza o esa bebida que es, sí, el licor, ¿cierto? No, es el vino que trae el Espíritu Santo. Recordemos que Él dice que nos embriaguemos con el vino que Él da, ¿cierto? El vino del Espíritu. Entonces, el vino del Espíritu, ¿qué hace en nuestro espíritu? Trae alegría. ¿Qué quiere decir entonces? Que una persona que está sin Cristo, ¿cómo es? Su naturaleza y su característica es tristeza. ¿Por qué? Porque si no está Jesús en su corazón, no hay alegría. Y eso lo vemos hoy en día.
muchos casos de personas, y entre más tiempo, más jóvenes. Desde los 7, 8 años, los niños ya están entrando en un estado de tal tristeza que ¿qué hacen? Toman la decisión de suicidarse. Participan en juegos de suicidio. Participan en cosas que los llevará a dañar su propio cuerpo, a dañar su vida, y el fin de ellos es la muerte. ¿Por qué? Porque en sus corazones no hay alegría, porque se apartó la alegría de ellos, porque no hay una esperanza de vida, porque no hay nada que les alumbre o que les muestre un camino distinto, porque para ellos la muerte es como cobijarse con algo que les dará paz absoluta. Eso es, dice, el aceite que hace brillar el rostro. El aceite es tipo del Espíritu Santo. Entonces, con Jesús, ¿quién viene? Su espíritu. Y su espíritu dice que hace brillar el rostro. Si nosotros nos untamos un poco de aceite en la cara, claro que brillamos, pero no es ese el significado de brillar, no. Cuando aquí dice brillar, la palabra en hebreo significa una persona que es extremadamente alegre, una persona que tiene fuerza, que tiene valentía, una persona que está lúcida, una persona que quiere hacer cosas, una persona que tiene vida dentro de sí. Es esa persona que brilla, esa persona que muestra un estado completamente distinto al de otras personas. Una persona que demuestra en su corazón, en su vida, en su cara, que es diferente, que por dentro hay algo que la hace estar viva. Eso es lo que significa brillar. Pero también con el brillo dice, y el pan que sustenta la vida del hombre. Entonces, 3 características del Señor Jesús, y estas mismas son anunciadas allí en el cuarto día, Maor. Figurativamente, el brillo, la alegría y el alimento están unidos, entrelazados. Si tú te alimentas de Cristo día tras día, entonces brillarás y tendrás alegría en tu corazón. Es lo único que nos sustenta, el pan de vida. ¿Y cómo nos alimentamos de Cristo? A través de la palabra. Este es Cristo. Esto es lo que Él dejó de sí mismo para que nosotros tengamos de Él. Entonces es la forma en que nosotros encontraremos esa alegría y ese brillo. Y por cuarto, entonces el significado específico de la palabra Maor significa el candelabro o la menorá. ¿Recuerdan dónde estaba la menorá? ¿Dónde apareció en escena la menorá? Cuando el Señor le ordena a Moisés que haga el tabernáculo y le dice que va a hacer un candelabro así como el que está allá al fondo, como el que está en las pantallas, de oro puro. Un candelabro que tenía que ser de una sola pieza. ¿Por qué? Porque el oro simbolizaba divinidad. De una sola pieza porque simbolizaba a Cristo mismo. Entonces, hoy estamos estudiando el primero. Recuerden que los hebreos no escriben de... ¿Cómo es? Nosotros escribimos así, de izquierda a derecha. Ellos escriben de derecha a izquierda, ¿cierto? Entonces correspondería el primer día, el segundo, el tercero y el cuarto. Entonces el cuarto correspondería ¿a cuál? El del centro. El del centro. Se me trabó la lengua. El del centro. El del centro tiene un lugar y una posición específica dentro del candelero. Simboliza el espíritu de Yahweh. Cuando vamos a estudiar los 7 espíritus, lo vamos a ver ahorita. Y al simbolizar el espíritu de Yahweh mismo, entonces está simbolizando que todos los demás, todos las 6 ramitas, descansan en Él. Que Él está de pie.
que Él es el que sostiene absolutamente todo lo que estamos diciendo. Ahora, esa importancia también se le dio al cuarto día de la creación. Seguimos, versículo 14, dice, si quieren pueden subrayar esa palabra lumbreras, ya sabemos qué significa. Dice, haya lumbreras en la expansión de los cielos, pero ¿para qué? Para separar el día y la noche. Entonces la siguiente palabra es separar. Separar viene del hebreo badal. Badal. Literalmente esta palabra badal significa dividir, que eso era lo que hacía, ¿cierto? Divide el día y la noche. Muy bien. Pero figurativamente, el significado de badal significa varias cosas. Significa separar, distinguir, seleccionar, apartar, hacer diferencia, discernir. Entonces fue hecho este cuarto día con la capacidad de darle al hombre el discernimiento, la capacidad de hacer diferencia, pero ¿entre qué? Entre el día y la noche. Pero el día representa la luz, es decir, a Cristo, y la noche representa entonces las tinieblas, a Satanás. Entonces, desde el cuarto día se le da al hombre la capacidad de distinción, las obras que vienen de la luz y las obras que vienen de las tinieblas. Para eso se hizo a Cristo en nuestras vidas, con la capacidad, para darnos la capacidad de nosotros poder separar. Vamos a ir a Levítico capítulo 11, versículo 47. Y luego saltamos al 24. Levítico 11, 47 dice, porque yo soy Jehová, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio. Ahí está, esa palabra diferencia es el mismo badal, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Estaba el Señor dándole a Israel, a su pueblo, cuáles animales se podrían comer y cuáles no. Pero aquí la palabra badal está en diferencia, para que ustedes tengan la capacidad de diferenciar, para que no caminen en tinieblas. Cuando uno está en tinieblas, cuando está oscuro, ¿cierto? Entonces ¿se pueden diferenciar las cosas? No, le toca a uno a tientas, ¿cierto? No puede distinguir los colores, no puede distinguir las formas, no puede distinguir absolutamente nada. Es más, el espacio temporal no existe para uno, porque no tiene uno la capacidad de ver, ¿cierto? Eso es lo que él dice espiritualmente. En el cuarto día entonces se nos da a cada uno de nosotros la capacidad de ver espiritualmente, de saber hacia dónde vamos, la capacidad de abrir nuestros ojos espirituales y poder realmente mirar, fijarnos en la forma, saber de dónde viene, porque dice que el enemigo plagió las cosas de Cristo, que él hace cosas que figurativamente son muy parecidas. Entonces nosotros tenemos que enfocarnos y mirar bien las obras, el fruto de eso. Mirando eso, entonces nos daremos cuenta si son obras de las tinieblas o no. Levítico 20, 24 dice, allí hallamos también la palabra badal, que es hacer diferencia. Dice, pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos, y os la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo, Jehová vuestro Dios, os he apartado. Esa palabra apartado también es badal. Os he apartado de los pueblos. Entonces, ¿qué significa también ese cuarto día? Que nosotros no podemos ser iguales
a los otros pueblos. Él nos apartó para ser un pueblo distinto. Él nos apartó para tener obras distintas. Él nos apartó para tener un conocimiento distinto. Él nos apartó para darnos de sí mismo, para que nosotros podamos ver y entender realmente cuáles son las obras de las tinieblas y las obras de la luz. Él nos da la capacidad para eso. Ahora, a quienes nos toca tomar la decisión de seguir una cosa o la otra, es a nosotros. La capacidad está en nosotros. El que quiera ver, ve. Pero simplemente a veces nosotros no vemos porque no queremos ver. Porque no hemos tomado la decisión de ser un pueblo apartado. Queremos seguir caminando como los otros pueblos. Queremos seguir adorando a la multitud de dioses que adoran los otros pueblos. Queremos seguir participando en la multitud de fiestas que adoran los otros pueblos. De por sí vamos a ver ahorita en un momento que las moedim del Señor, las fiestas del Señor, fueron cambiadas por otro tipo de fiestas. ¿Cuándo fueron metidas? Allá en el año más o menos 314 en adelante, cuando Constantino reúne todas las costumbres sirias, asirias, de Grecia, las romanas, ¿cierto? Y estipula y establece entonces unas fiestas para el pueblo, pero las fiestas son paganas, son dedicadas al dios Sol, son dedicadas a la diosa Fenicia del amor, son dedicadas a muchas otras deidades, no a Dios. Ahora cuenta la historia que en la iglesia primitiva, los que enseñaban a los gentiles eran los judíos. Las raíces entonces eran judías. El Señor Jesús le dice a la samaritana: ustedes adoran lo que no saben, pero nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, del pueblo judío, y eso es una cosa que nosotros tenemos que aceptar. El Señor escogió desde antes de la fundación del mundo al pueblo judío, dice allí, para apartarlos de los demás pueblos, para que fueran sus hijos. Entonces, a través de ellos, vino para nosotros el conocimiento de la palabra, del evangelio. ¿Los primeros discípulos de Cristo eran gentiles? No, eran judíos. Los 12 que estuvieron con el Señor Jesús fueron judíos. La palabra fue dada al pueblo judío. Entonces, todas las cosas que contiene aquí están definitivamente marcadas por las costumbres judías. Si tú quieres aprender de la palabra, tú tienes que remontarte al judaísmo, a las raíces hebreas. Y con eso no estamos diciendo que vamos a judaizar, como dicen algunas personas, ni estamos diciendo que nos vamos a volver judíos. No, nosotros no nos podemos volver judíos porque nacimos en Colombia, somos colombianos. Pero sí, cuando vamos a estudiar la palabra, nosotros debemos tener en cuenta que las raíces de la palabra son hebreas, son judías, que las costumbres que están inmersas allí fueron para el pueblo judío. Entonces, a partir de allí es donde nosotros podemos aprender, y empieza entonces la luz a aparecer en nuestras vidas cuando realmente estudiamos la palabra en el sentido correcto. No podemos estudiar la palabra interpretando occidentalmente como nosotros somos, nuestras costumbres, a un libro o a unas personas que fue allá en el oriente, con costumbres orientales totalmente distintas a las nuestras. Entonces, dice 20:24, entonces me seréis un pueblo apartado. Él aparta nuestras vidas a través entonces del evangelio de Cristo, de los 12 discípulos y de los demás que vinieron detrás de los 12 discípulos. Se convirtieron muchas personas, ¿cierto? Tanto judías como
no judías, ¿cierto? Como gentiles, como ellos nos llaman, goyim, los gentiles. Muy bien. Ahora, cuando mueren los 12 discípulos, dejan entonces personas encargadas. Las personas encargadas ya no van siendo únicamente, exclusivamente de los judíos, de los hebreos, sino que también se mezclan personas gentiles. Y empiezan a tomar el evangelio. Esa es la iglesia primitiva. La iglesia primitiva. Pero en el año 70, donde todavía no había muerto Juan, donde todavía no habían muerto algunos de los discípulos de Cristo, empieza a hacerse guerra ya contra el pueblo judío, contra la iglesia primitiva. Y empieza entonces el Imperio Romano a crear algunas, ¿cómo se hace? Estrategias, gracias. Algunas estrategias para capturar a la iglesia primitiva, a los cristianos de aquella época. ¿Qué pasa? El Imperio Romano logra arrebatarle a los judíos su tierra, sus posesiones. Pero el Imperio Romano no logra arrebatarle al corazón del judío, que dice que hay un solo Dios. Cuando se levanta el judío por la mañana, ¿qué es lo que dice siempre? Oye Israel, Jehová uno es. Uno es. Entonces, desde la mañana, desde cuando él se levanta, él ya sabe, él lo sabe en su corazón, que no hay adoración a otro Dios, que no puede brindar su corazón, sus alabanzas, sus adoraciones y todas las posesiones y todo lo que tiene a otro Dios aparte de su Dios. Oye Israel, Jehová uno es. Me encantaría decírselo en judío, pero todavía le estoy orando al Señor para que me dé la capacidad de entender realmente y de aprenderlo. Amo el hebreo, amo lo que realmente he estudiado, porque me doy cuenta de que cada día estamos yendo hacia esa luz. Entonces, como el pueblo judío no se le arrebató del corazón, las costumbres no se le pudieron imponer al pueblo judío, entonces el Imperio Romano empieza a hacer una separación entre los judíos y la iglesia primitiva. Al hacer la separación, entonces empieza a ponerle a la iglesia primitiva algunas cosas que hacen que cambie de costumbres. Entonces ya, claro, como no estaban acostumbrados a seguir las costumbres del pueblo judío, se olvidan, se van saliendo, y entonces se fusiona una iglesia universal, católica. Ese es el nacimiento de la iglesia. Luego entonces empiezan a decir, no, ya no vamos a celebrar la Pascua, ¿sí? El día 14 del mes de abril, Abib, no sé si es abril, pero bueno, es Abib. El día 14 del mes de Abib, ya cambian la Pascua, entonces ya meten la Semana Santa. Ya cambian entonces el fin de año. La Semana Santa es una fiesta solemne a Tamuz. Entonces ya cambian el fin de año, la Navidad. El fin de año, porque el fin de año para los judíos no es el 31 de diciembre. Entonces cambian ese día. Lo imponen por la Natividad, la Navidad, que también es a Tamuz, y empiezan a adornar de diferentes cosas y a traer el verde del árbol, quien supuestamente nació cuando murió Tamuz, el rojo, las lucecitas en honor al dios Sol. Se cambia entonces el Shabbat, el séptimo día de la semana cuando se descansa, ¿cierto?
por el domingo, porque el domingo es en honor al dios Sol. Y por eso empiezan a tomar el pueblo cristiano costumbres distintas que se mezclaron. Y hoy en día, después de 2000 y pico de años, ya están tan mezcladas y ya están tan enseñadas esas costumbres que ya las hicimos nuestras. Y que nosotros juntamente con los de allá afuera celebramos entonces las mismas fiestas y no sabemos que participamos entonces en honor a dioses distintos que el gran Yahweh, aquel que dijo: yo soy el que soy. Entonces es hora de conocer la verdad. Y saben, en las iglesias ya no se predica esto, porque no es fácil cambiar el pensamiento de una persona que tiene costumbres arraigadas de toda la vida. No es fácil. No es fácil entrar a mirar en la palabra del Señor el conocimiento. ¿Saben por qué? Porque hay que dedicarle tiempo. Hay que ir a las raíces, hay que mirar otro idioma que no conocemos, hay que empezar a estudiar la palabra profundamente. Entonces el pueblo de Dios ya no está acostumbrado a ir a eso. Al pueblo de Dios está acostumbrado ahora que se le dé masticadito, así como una papillita, ¿cierto? Como un bebecito, así rapidito, que no haya que masticar nada, no, sino que se pase rapidito y listo. Estas cosas que estoy hablando, tal vez van a crear en su mente un poco de choque. Pero yo le invito a que no se quede simplemente con lo que estoy hablando. Búsquelo. Infórmese. Lea la historia de la iglesia primitiva. Lea de dónde empezó todas las costumbres y fiestas paganas, el Día del Padre, el Día de la Madre. Lea a qué dioses son. Y lea definitivamente en Levítico capítulo 23 cuáles fueron las fiestas que el Señor estableció para Él mismo. Por eso es que el cuarto día está completamente ligado con la menorá. Y la menorá está ligada completamente con el conocimiento de la palabra y con las moedim, las fiestas del Señor. Entonces se crea esos dos objetos que el ojo humano puede ver: el sol y la luna. Muy bien. Los objetos que el ojo humano ve se clasifican en dos categorías. La primera, luminosos, y la segunda, iluminados. Los cuerpos luminosos son los que generan luz propia. En la palabra, el cuerpo luminoso, el sol, entonces está representando a Cristo. No quiere decir que sea Cristo, ¿listo? Es una representación de Cristo, ¿listo? De Yeshua, porque Él genera su propia luz. Vamos a ir a Malaquías capítulo 4, versículo 2. Malaquías 4, 2. Dice: mas a vosotros los que teméis mi nombre, ¿qué dice? Nacerá el sol de justicia. Nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. A vosotros que teméis mi nombre, nacerá entonces el sol de justicia. La misma palabra entonces ha llamado y ha representado a Cristo como el cuerpo luminoso, aquel que genera luz propia. El sol de justicia. El sol de justicia. Pero también entonces están los cuerpos iluminados. Los cuerpos iluminados, entonces, entre el sol y la luna, ¿cuál es el cuerpo iluminado? La luna, muy bien. Es aquella que refleja la luz, ¿cierto? La luna refleja la luz del sol.
Muy bien. La luna representa al pueblo de Israel y representa al pueblo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que el sol de justicia nace dentro de nosotros, en nuestros corazones, y que nosotros reflejamos su luz hacia los demás. Que nosotros entonces ya somos cuerpos iluminados, que vamos dentro de la oscuridad del mundo, de la oscuridad espiritual en que el mundo se encuentra. Entonces nosotros reflejamos la luz de Cristo. Si Cristo está dentro de nosotros, nosotros ya tenemos que ser un cuerpo iluminado. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta que somos cuerpos iluminados? Cuando los demás perciben la luz que hay en mí. Cuando los demás perciben la luz que hay en mí. Si mis obras y todo lo que yo soy es igual, entonces ¿seré un cuerpo iluminado? No, estaré en tinieblas. Estaré andando de la misma manera. Pero si allá en la oscuridad se percibe lo que yo soy, la luz, la diferencia, lo que me lleva a irradiar, a brillar, a tener alegría, a estar diferente, aunque todo se esté cayendo, yo tengo esperanza. Aunque digan que la situación económica está demasiado difícil y que todo el mundo está aguantando hambre, dentro de mí debe haber una esperanza que dice que Él me sustentará, Él me ayudará, Él me guardará, aunque venga 1000 a mi diestra y 10,000, ¿cierto? A mi siniestra, Él será mi ayudador, mi guardador. No debo temer entonces de absolutamente nada. ¿Por qué? Porque su luz, la esperanza, el brillo, esas ganas de seguir adelante, esas ganas de vivir, estarán en mí. Cuando hablamos de cuerpos luminosos y cuerpos iluminados, hablamos de algo físico en la Tierra que se ha estudiado, que es el campo o el espectro electromagnético. Y vamos a ver entonces en las pantallas el espectro electromagnético. Resulta que consiste en luces que son visibles e invisibles al ojo humano. Hay luces que son invisibles al ojo humano, como los rayos X, ¿cierto? Cuando uno va a que le tomen una placa, uno simplemente mira que hay una luz, pero uno no mira los rayos que penetran en nuestra carne y muestran los huesos. Los rayos gamma, ¿cierto? Las ondas que se producen en el sonido, la radio, la televisión. Y el campo electromagnético es tan grande, que nosotros vemos apenas un poquito. Miren, ahí dice tipo de radiación, radio, microondas, infrarrojo. Eso no es visible al ojo humano. Lo visible simplemente es eso que dice protozoos de 0,5 por 10. Eso es lo visible al ojo humano. A 10 elevado a la menos 6. Creo que es. Listo. Debajo de eso está una rayita que dice 10 a la 15, ¿cierto? Y ahí están los colores, ¿cierto? Amarillo, el azul, el verde, están los colores del arco iris. Ese es el único campo de espectro que nosotros vemos. De ahí hacia la derecha y hacia la izquierda son rayos que nosotros no vemos. El ojo humano no alcanza a percibirlo. Pero déjame decirte que en el mundo espiritual sí se percibe. Los ángeles y los demonios que están en el mundo espiritual sí los perciben. Por eso es que nosotros no podemos ver la luz que está dentro de nosotros cuando Cristo habita dentro de nosotros. Pero lo que está en el mundo espiritual percibe la luz que está dentro de ti. Entonces tú empiezas a ser como una lámpara andante. Tú empiezas a ser como una llamita. Y entre más te habitas de Cristo, entre más Cristo está dentro de ti, entre más la palabra del Señor habita en ti, entre más tus obras se parecen a las de Cristo, entre más tú te
menguas como carne para que Cristo viva en ti, tu luz es más intensa. Y todo lo que nosotros al ojo humano no podemos ver, todo lo espiritual está observando. Es decir, que todos los demonios que puedan entrar a este lugar en este momento, porque aquí hay un campo espiritual. El natural lo estamos viendo, pero estamos rodeados de ángeles que no dejan que los demonios nos toquen. Pero tanto esos ángeles que están entre nosotros y alrededor de nosotros, como los demonios que están buscando también nuestras vidas, puede ver la calidad de tu luz. La pregunta sería, ¿cuánto estás alumbrando? ¿Cuánto estamos alumbrando? ¿Cuánto estamos alumbrando para ser realmente el cuerpo iluminado de parte del Señor? La luz espiritual que representa también la Torá. ¿Y saben cuál es la Torá? La palabra. Torá significa enseñanza. Son las enseñanzas que el Señor dio a su pueblo. Eso es lo que significa Torá. Entonces, la luz espiritual de la Torá no se puede ver. Pero esa luz espiritual es depositada en vasijas de barro. ¿Y cuáles son las vasijas de barro? Nosotros. Cuando esa luz es depositada en cada uno de nosotros, entonces nosotros somos como lumbreras. Entonces ya no son siete bracitos de la menorá, sino ya es el pueblo de Dios que lleva dentro de sí la presencia del Espíritu que ilumina todo. ¿Por qué el Señor tiene tanta misericordia de la tierra en este momento? Si nosotros vemos las noticias, basta con ver las noticias que salen en el celular, ¿cierto? Yo ni oigo noticias, ya no veo televisión, ni oigo radio, ni nada de eso, ni leo periódico, esa es la verdad. Pero para mantenerme informada de algo, de lo que está pasando allá afuera, entonces ahí al teléfono llegan todas las noticias más importantes de los noticieros del mundo y de Colombia. Y ahí están entonces, ¿y qué vemos? Guerras, destrucción, maldad, daños, la depravación del hombre, la depravación del ser humano, el corazón y la maldad que está arraigado dentro de él. Cómo nos destruimos a nosotros mismos, cómo nosotros destruimos todo lo que para nosotros es beneficio. Pero en medio de ello existen lumbreras que traen esperanza para esa destrucción. En medio de eso hay luces encendidas que muestran la presencia de Dios en medio de tanta oscuridad y tanta posesión demoníaca. Y eso somos tú y yo. Entonces de ahí la necesidad de que la Torá, de que la palabra del Señor alumbre dentro de ti. La necesidad de que ella sea tu vida, de que ella realmente marque tu camino y tus pasos, para que juntos tú y yo podamos realmente hacer lo que nos fue mandado a cada uno de nosotros. Proverbios capítulo 6, versículo 23. Nos habla algo acerca de lo que es la iluminación. Porque el mandamiento es lámpara. ¿Cuál es el mandamiento? Este es el mandamiento. No hay solo 10 mandamientos. ¿Recuerdan que nosotros hemos aprendido que hay 10 mandamientos? Esos son los mandamientos básicos. 5, 4 en relación al Señor y nosotros, y los otros en relación a nosotros, ¿cierto? Dentro de esta palabra hay 613 mandamientos. Esos son en realidad en total 613 mandamientos. Pero hay 613 mandamientos,
pero hay más de 34,000 promesas. Si vemos, es algo muy pequeño lo que nosotros tenemos y debemos hacer, pero sin embargo, el mandamiento es tropiezo para los que están en pecado. Dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. ¿Qué significa Torah? Enseñanza. Entonces ahí podemos colocar, y la Torah es luz, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza o la Torah es luz, y el camino de vida, las reprensiones que te instruyen. 613 reprensiones representan para ti un camino de vida, representan para mí la senda de vida. Ahí está. Proverbios 20:27. Vamos a ver entonces qué hace la Torá en nosotros. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Miren lo que dice. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Lo que estamos diciendo, ¿cierto? Cuando viene el Señor, ilumina, entonces ya somos lámpara. Dice, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Cuando el Espíritu mora en ti, cuando la palabra, cuando la luz mora en tu corazón, tú no puedes esconderle absolutamente nada. Ella escudriña lo más profundo de tu ser. Esta palabra corazón no es lev. Lev es la palabra en hebreo para corazón, que significa mente. Pero esta es otra palabra que incluye la mente, pero dice que incluye los intestinos, incluye en las mujeres los ovarios, incluye lo más recóndito del ser. Ahí está, lo más profundo de tu corazón. Es decir, que aunque tuvieras un bebé escondido, allí como tenemos un bebé de 4 meses y medio escondido ya en la barriga, en la barriguita de Lady, porque no se le ve, pero ahí está, ¿cierto? Así como ese bebecito está escondidito allá en las entrañas de Lady, el Señor y la palabra también escudriña lo que hay dentro de él. También sabe ya lo que será él. También sabe las decisiones que tomará él. Imagínese, si escudriña lo que hay dentro del ovario de una mujer y la capacidad de vida que puede haber en cada uno de esos óvulos fecundados, ¿qué se esconderá de él? ¿Qué hay que se pueda esconder de él? Así de que tú y yo no podemos transar con él. Tú y yo no podemos ponernos máscaras con él. Tú y yo no podemos escondernos de él. Tú y yo no podemos venir a aparentar lo que no somos. Él sabe lo que tú eres. Él sabe lo que hay dentro de ti. Él sabe lo que tú piensas. Él sabe lo que tú sientes. Por eso Él sabe y conoce tu necesidad. Por eso no hay tanta necesidad de venir a decirle, dame, bendíceme, lléname, acúdeme. No, a llorar como las ovejitas. No hay tanta necesidad. La necesidad más bien es de que tú y yo le conozcamos. Cuando tú y yo le conozcamos y estemos seguros de que su palabra es verdad, entonces en medio de la oscuridad, como dice Salmos capítulo 23, dice David, yo caminaré aún en valle de muerte, pero tú estarás conmigo. Dice que aunque estemos dentro del fuego, la llama no arderá en nosotros.
que aunque nos estuviésemos ahogando física y figurativamente, esa agua no ahogaría nuestro ser. Si nosotros confiásemos realmente en la palabra del Señor, si para nuestros ojos esa palabra estuviese descubierta y fuese como la luz del sol a nuestras vidas, no tendríamos por qué temer. No tendríamos entonces dolor y angustia por todo lo que viene a nuestras vidas. Con esto no quiere decir que no tendríamos aflicción, porque recordemos el texto que dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cuáles son las aflicciones del mundo? La enfermedad. ¿Cuáles son las aflicciones del mundo? La necesidad económica, el dolor, la angustia por la pérdida. ¿Cuáles son más las aflicciones del mundo? Todo lo que tú puedas vivir. Estamos en el mundo, vamos a vivirlo. No nos exime de ese dolor. No nos exime de esas necesidades. No nos exime. Como hijos de Dios nosotros podemos enfermarnos. Como hijos de Dios podemos estar en dificultades económicas, pero eso no es una situación permanente en nuestras vidas. Eso simplemente son pasos para demostrarnos que su gloria está con nosotros y que Él extiende su mano, nos levanta y nos saca de esa circunstancia para mostrar su poder sobre su pueblo. Su pueblo Israel estuvo en esclavitud. Pero no es la situación permanente de su pueblo. Él estuvo en esclavitud porque él tomó la decisión de servir a otros dioses. Cuando tú tomas la decisión de pecar en tu vida, se abre un camino donde vas a sufrir, donde vas a llorar, donde vas a acarrear consecuencias difíciles para ti. Eso no quiere decir que estés apartado, porque la palabra del Señor dice que su misericordia se renueva día tras día. Cada mañana se hace nueva. Es decir, que cuando tú estás en un estado de pecado, puedes ir delante de la presencia de Dios y estar seguro que hallarás misericordia. Estar seguro que Él extenderá su brazo sobre ti. Eso es. Decíamos entonces, volvemos a versículo 14. Para separar, ya vimos la palabra separar, el día y la noche, y sirvan de señales para las estaciones. Esta palabra estaciones es el hebreo moedim. Moed es estación, estación es plural, terminan in. Todo lo que vean la terminación in o il o i en judío es plural. ¿Listo? Entonces viene de la palabra moed, moedim, las moedim. Pero las moedim tienen varios significados. Vamos a ver. Dentro del tiempo, moed significa un tiempo fijo o una temporada. Eso es dentro de lo temporal, ¿sí? Dentro de lo del tiempo. Muy bien. Dentro de lo propiamente dicho por la palabra moed, entonces se encuentra un nombramiento o una designación, que también quiere decir moed. Dentro de la palabra en significado específico, moed significa un festival. Un festival. Dentro del significado convencional de la palabra moed, significa año. Un año.
Dentro del significado por implicación de la palabra Moed, Moed significa una asamblea. Y dentro del significado técnico de la palabra Moed, significa congregación. Entonces, si vemos todos los significados que tiene la palabra Moed, nos lleva entonces a una asamblea, a una congregación, ¿cierto? Donde se van a reunir muchas personas. Eso es lo que significa. Pero también significa que es en un tiempo fijo que es señalado. También significa entonces que trae un festival, que se reúnen para hacer una fiesta. Eso es lo que significa Moed. Entonces, puede subrayar allí la palabra estaciones y colocarle Moedim. Las fiestas del Señor. Las fiestas del Señor. Entonces, entramos, vamos a ver versículo 16. Dice, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. El cuarto día también habla de gobierno. Se hace la lumbrera mayor ¿para qué? Señoree, ¿cierto? Para que gobierne en el día. Se hace la luna para que gobierne en la noche. Entonces el cuarto día también nos da la idea de gobierno. Nos da la enseñanza de gobierno. Gobierno, en su raíz hebrea se dice memshalá. Memshalá. Y en su significado concreto, memshalá significa fuerza, dominio, potestad y señorío. Ahora fijémonos en una cosa. Dice, ¿recuerdan el día primero? Que desde el día primero dice, y creó Dios los cielos y la tierra, ¿cierto? Y fue el día primero, ¿cierto? Fue la tarde y la mañana del día primero. Ahora nosotros, ¿cómo podemos ver qué es la tarde y la mañana del día primero si hasta el día cuarto fue hecho el sol para que señorease en el día y la noche, la luna para la noche? Porque resulta que la luz de los 3 días anteriores no era dada a un objeto, era Cristo mismo. Por eso se anuncia la tarde y la mañana. Entonces, en el principio, los primeros 3 días, no habían lumbreras. ¿Qué significa eso? La luz era Cristo. Recordamos el capítulo por allá en Apocalipsis que dice, creo que lo tengo escrito, más adelantito, 22:5, que en el último tiempo no habrá necesidad de sol ni luna, porque Él mismo será la luz, el resplandor, y en Él no habrá oscuridad. Es decir que allá en la eternidad, cuando vivamos con Él, no va a haber noche. Todo será luz de día. ¿Listo? 22:5 dice, no habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara, ¿cierto? La lámpara del sol, ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Eso era lo que ocurría en los primeros 3 días. Es decir, que vuelve a repetirse. El Apocalipsis está revelado en Génesis y el Génesis en Apocalipsis. ¿Listo? Así va a volver a ser. Vamos a pasar entonces a las Moedim, las fiestas del Señor. Levítico capítulo 23, por favor. Versículos 15 al 21.
En mi Biblia dice las fiestas de Jehová. No sé cómo dice en la suya el título de este pasaje de Levítico 23. Las fiestas solemnes. Muy bien. Las fiestas de Jehová. Note que vamos a leer los primeros versículos y luego si pasamos exclusivamente a la fiesta que nos corresponde en este día. ¿Listo? Las primeras fiestas, el primer versículo, los primeros dicen: habló Jehová a Moisés diciendo, versículo 2, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová. ¿De quién son las fiestas? No son del pueblo judío, son de Jehová. Entonces, con cumplir esas fiestas, no estaríamos entrando a judaizar, estaríamos entrando a obedecer el mandamiento de Dios, porque estas fiestas son de Jehová. ¿Listo? Las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones. Convocaciones viene la palabra mikra. Ya ahorita les enseño qué es mikra. Serán estas. Muy bien. Ahí empieza entonces a decir cuáles son las fiestas. La fiesta que nos atañe en este momento, recordemos, ya vimos las tres primeras, los 3 primeros días. La primera era la Pesaj, Pascua. La segunda, la Matzot, panes sin levadura. Y la tercera era el Bikurim, las primicias. ¿Listo? Ahora la cuarta, la que nos atañe hoy, es la fiesta de Shavuot. La fiesta de Shavuot, la Pascua y la última fiesta, la de Sukkot, es decir, la primera, la cuarta y la séptima, ¿cierto? Que son Pascua, Shavuot y los tabernáculos, que también se llama Sukkot. Esas 3 fiestas eran las fiestas de peregrinaje. Es decir, que en estas 3 fiestas, todos los hombres que estaban en otras ciudades tenían que presentarse a la ciudad de Jerusalén a ir a adorar al Señor. Estas fiestas duraban 7 días. Entonces duraban 7 días, un tiempo bastante largo, estaban allí en Jerusalén, se regocijaban todos como pueblo y pasa lo que acabamos de leer. Entonces empieza el festival de todo el pueblo de Dios. La fiesta de la Pascua anunciaba salir de la esclavitud. La fiesta del Shavuot se hace contando a partir de la fiesta de la Pascua 7 Shabbat por 7 días de la semana. Son 49 días y al siguiente amanecía el Pentecostés, el Shavuot. ¿Listo? Sí, ¿me estoy dando a entender? Entonces, vamos a verla acá. Está la Pascua, primer día, ¿cierto? El Pesaj, que celebramos 7 días. A partir de esta, era contada 7 semanas de 7 Shabbat. 7 por 7, 49 días. Dentro de esos 49 días, el día 49 estaba aquí. El día 50 se celebraba el Shavuot. Por eso el Shavuot, que significa el Espíritu de Dios, el Espíritu de Yahweh, vino en el día 50, la fiesta del Pentecostés. Por eso se llama así. ¿Listo? Y de ahí, entonces, la Pascua, el Shavuot y la fiesta de los tabernáculos, ¿cómo les dije que se llamaba? Sukkot. El Sukkot son las 3 fiestas de peregrinaje del pueblo. Las otras no. ¿Listo? Muy bien. Vamos a leer versículo 15. Ahora sí es la fiesta que nos atañe en este momento. Versículo 15 al 21. Dice:
Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, es decir, la primera fiesta, ¿cierto? Son 7 días después, entonces en la ofrenda mecida es matzot, panes sin levadura. ¿Listo? Dice, contaréis desde ahí 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del 7º día de reposo, Shabbat. ¿Listo? Contaréis, ¿cuántos días? 50 días. Entonces ofreceréis el grano a Jehová. ¿Qué quiere decir? Que en estas 3 fiestas de peregrinaje se traían las primicias. ¿Listo? En la primera Pascua se traía la primicia de cebada. En la segunda Shavuot, la primicia de trigo. Y en la tercera, la primicia de no me acuerdo. Se me olvidó. Qué pena. Creo que es de los frutos, de los primeros frutos. Me parece mucho que es de los primeros frutos. Las primicias, eso es. Listo. Dice, versículo 17. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes. ¿De dónde? De vuestra habitación, quiere decir de donde vivan. ¿Listo? Se traerán 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año sin defecto. Ese era ya cuando se reunían todos. ¿Listo? Un becerro de la vacada y 2 carneros serán holocausto a Jehová, y con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Ofrecerás además un macho cabrío para expiación. Y bueno, ahí ya empieza la siguiente. La siguiente es expiación, que es bikurim. Listo. Entonces, Shavuot. Esta es la fiesta de Shavuot. Muy bien. Las 3, como dije, ya tienen que ver con el fruto. Sí, era la de los frutos. Muy bien. Voy a decirles qué significa cada una de las fiestas para que las personas que no estuvieron. Entonces, el Pesaj significa salir de la esclavitud. También significa la muerte del Mesías. ¿Listo? El Pesaj. Es decir que, sí, esa es la Pascua. Eso es lo que por ellos la celebran solo un día específico en el año. No se celebra como la celebramos nosotros. Yo le invitaría al pastor, ya que tengo el privilegio y el don de estar predicando, le invitaría al pastor que la Pascua, el Pesaj, se hiciera el día 14 del mes de Abib, porque ese día realmente es el día en que se debe celebrar. No más. Perdón. Me pongo colorada. Muy bien. Listo. La fiesta de los panes sin levaduras, o del matzot, o de los ácimos, también que ustedes encuentran en la palabra, es la del pan sin levadura, significa el recibimiento de Cristo en nuestros corazones. ¿Listo? Eso es para nosotros, aplicado a nosotros. Pero también significa el día que Cristo fue enterrado. El matzot. Matzot. Es la segunda fiesta. Matzot, panes sin levaduras o ácimos. Significa, entonces, el día que el Señor fue enterrado, pero para nosotros significa el día que recibimos a Cristo. La tercera fiesta, la fiesta entonces del bikurim, las primicias, significa el día que Cristo es bautizado, el bautismo de nosotros, perdón, y el día que Cristo resucita. ¿Listo? Bikurim son las primicias. Primicias significa entonces el día que nosotros nos bautizamos, tomamos el paso del bautismo, y el día que Cristo resucita. Ese es el significado.
Hay más significados, pero vamos a mirar solo estos. Shavuot, que es la fiesta que nos atañe el día de hoy, es el derramamiento del Espíritu Santo. Es el día que Cristo envía su Espíritu sobre nosotros. Hasta ahí vamos a ver y la próxima ya les voy dando. Listo. Dije que les iba a decir que era convocación o mikra, ¿cierto? Mikra, una convocación. Mikra significa una reunión pública para un ensayo. Es ensayar. Ahora les pregunto a ustedes, si cada una de esas fiestas era una reunión pública para ensayar, ¿qué es lo que estaban ensayando? Sí, va por ahí, pero no es. Muy bien, díganme. ¿Es una preparación para qué? Exacto. Es una preparación para cuando estemos en la presencia del Señor. Cada una de esas fiestas ha sido convocada, la mikra, para ensayar. Por eso tenían 7 días de ensayo. Y en esos 7 días iba a ser ¿qué? Un festival. Es decir que allá en la eternidad nosotros vamos a estar tristes. Vamos a estar de fiesta continua. De fiesta continua. Es un festival. En la presencia del Señor todo será alegría. En la presencia del Señor todo será vigor. En la presencia del Señor van a haber gritos, pero no grito de dolor y de angustia. Va a haber grito de júbilo delante de su presencia. Eso es lo que va a pasar. Entonces, estas convocaciones son un ensayo. Por eso el Señor le dijo al pueblo, reúnanse, vayan todos, haya carne para todo el mundo, ¿cierto? Sacrifiquen ofrenda delante de mí, yo estaré entre ustedes, todos estén bien, todos estén felices, todos estén contentos de participar en esa fiesta. Ese es el sentido realmente de las fiestas, de las mikra. ¿Listo? Muy bien. Ahora, la fiesta de Shavuot, en la fiesta de Shavuot ocurrió un evento muy importante. ¿Y saben cuál fue? El día que el Señor le da las tablas a Moisés. Entonces es la entrega de la Torá, de la palabra. Es la entrega al pueblo del Señor. Por eso se celebra. Nació cuando el Señor entrega la Torá. Ese mismo día se entrega el Espíritu Santo al corazón del cristiano. Eso es Shavuot. Eso es lo que significa Shavuot. Vamos a los 7 espíritus de Dios. ¿Listo? Vemos entonces, pasamos ya de las Moedín a los 7 espíritus. ¿Listo? ¿Dónde encontramos los 7 espíritus del Señor otra vez? Isaías capítulo 11 versículo 2. Leámoslos por favor para que estemos... Sí, leámoslo por favor, mamita. Gracias. Dice, y reposará sobre él, ¿con cuál empieza? El espíritu de Yahweh. ¿Listo? Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, el 4º día. ¿Listo? Es el que sostiene absolutamente todo. Muy bien. Espíritu, sabiduría, Jochma. Espíritu de inteligencia, Biná. Recuerden que ya los vimos. Espíritu de consejo. Ahorita les digo qué es consejo porque se me olvidó. Ya repaso y les digo. Siguiente, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová. Ahí están. ¿Listo? Son los 7 espíritus de Dios. Así en ese orden. Muy bien.
El cuarto, entonces, son Jochma, Binah. El tercero es Etzá, consejo. El quinto es Yeburá, poder. El sexto es Daat, conocimiento. Y el séptimo es Mirat, temor. ¿Listo? Así son. El espíritu entonces de Yahweh, que también es llamado el Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, se encuentra en la mitad del candelabro de entre los espíritus, porque es el espíritu que lo sustenta todo. ¿Listo? Él es el espíritu que lo sustenta todo. Y él mismo se manifiesta en todos los otros 6 espíritus. ¿Listo? Son los espíritus del Señor. Y estos 6 espíritus se sujetan al de Yahweh y también se alimentan de él. ¿Listo? Eso es lo que significa. Muy bien. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 y 27. Hay una promesa para nosotros. Ezequiel capítulo 36, versículos 26 y 27. Dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Qué es esto? ¿Qué simboliza esto? El nuevo pacto, ¿cierto? Versículo 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Muy bien. Entonces, la palabra carne, un corazón de carne, viene de la palabra basaj, termina J, basaj. Y esta palabra basaj viene de la raíz de la palabra besorah, que significa buenas nuevas. Es decir, que cuando él dice: y pondré mi espíritu dentro de ustedes y quitaré el corazón de piedra para colocar un corazón de carne, ¿qué estaba diciendo? Colocaré mis buenas nuevas dentro de ti, dentro de tu carne, ¿cierto? Eso es lo que está diciendo. Muy bien. Listo. Dice, versículo 1 de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Muy bien, ahí está hablando, ¿no? Este es las buenas nuevas. Entonces, Él coloca en cada uno de nosotros el verbo hecho carne, como besorá, como buenas nuevas, en nuestro corazón, para que nosotros entonces resucitemos con Él. Ahora, y dice que escribirá en nuestra mente su palabra, ¿cierto? Escribirá, lo acabamos de leer, escribirá entonces en nuestras mentes la Torá, su palabra, para que por medio de su palabra, entonces el verbo hecho carne alumbre dentro de nosotros y seamos cuerpos iluminados. ¿Listo? Muy bien. El espíritu de Yahweh, el propósito del espíritu de Yahweh es hacer que nosotros caminemos en las sendas de Dios. Ese es el propósito del espíritu de Yahweh. O sea, cuando dice: y pondré dentro de él espíritu de Jehová, entonces el espíritu de Dios, cuando está puesto también dentro de nosotros, hace que nosotros caminemos en la palabra. Como es el cuarto espíritu, el cuarto, está ligado con la letra D, que es la cuarta del alfabeto hebreo. ¿Listo? Es la Dalet.
Y esa letra Dalet viene de la raíz Delet, que significa puerta. O sea, que nos está nombrando ya a Cristo como una puerta por la que nosotros podemos entrar. Proverbios capítulo 8, versículo 34. Yo sé que para algunos esto es un poco difícil, pesado, pero he tratado de hacerlo lo más comprensible posible para que nosotros podamos realmente entenderlo. Dice, bienaventurado el hombre que me escucha. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer? Escuchar. Velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Muy bien. Aguardando a los, voy a leerles en la Reina Valera antigua de 1602. Si ustedes quieren saber, un comercial. La Biblia más apegada al lenguaje judío es la Reina Valera 1602 purificada. ¿Listo? Entonces, si ustedes ahí en el celular se pueden bajar, entonces para que ustedes puedan estudiar la una y la otra, porque a veces esta tiende a tener algunas, porque esta realmente, Casiodoro Reina, son católicos quienes la escribieron, son papas. Entonces esta tiene un poco de marcación católica, entonces para que nosotros podamos estudiar un poco más a la raíz del judío, entonces la 1602 purificada. 1602 purificada. ¿Listo? Muy bien. Voy a leerles este mismo versículo en esa versión. Dice, bienaventurado el hombre que me oye, velando a mis puertas cada día, guardando los umbrales de mis entradas. Es un tanto distinto a este versículo que encontramos. La palabra puerta entonces es delet. Entonces sería bienaventurado el hombre que me oye y que vela a la puerta. ¿A quién? A Cristo, a la entrada, que está ahí al pie del Señor Jesucristo y que cada día está guardando los umbrales de las entradas. Recuerden que el templo del Señor tenía varias entradas, ¿cierto? Una se llamaba la entrada de las ovejas, otra se llamaba la de, ¿qué más? ¿Algunos se acuerdan? Hay varias entradas que tienen el templo, pero me acuerdo ahorita la puerta de las ovejas, es la única que me acuerdo. ¿Sí? Entonces, dice que es bienaventurado el hombre que esté a la puerta, que esté a Cristo mirando la entrada, que esté listo para entrar, que cuando la puerta se abra, Él sea el primero que entre, ¿listo? Antes de que se cierre. Eso es lo que quiere decir. Eso es lo que quiere decir. Esa puerta es la autoridad. De allí sale la bendición y la maldición. Es decir, que Cristo puede traer para nosotros palabras de bendición y palabras de maldición. Si alguno de nosotros pensó que en el Señor solo era bendición, no. Recordemos Deuteronomio capítulo 28, donde están las bendiciones y las maldiciones. Las bendiciones para aquel que se acerca al Señor y las maldiciones para aquel que desobedece. ¿Listo? Así de fácil es. Entonces, en el día cuarto estuvo antes del hombre. El día cuarto se hizo antes del hombre para significar que ya había una puerta abierta para el día sexto, cuando el hombre fuera hecho, ya el hombre pudiera entrar delante de la presencia de Dios. Eso es el significado. Éxodo capítulo 15, 18. Cuando nosotros andamos por las puertas y caminamos por las sendas de las Moedim, es decir, de las festividades del Señor, entendiendo lo que Él hace en nosotros
y el cumplimiento de su palabra en cada uno de nosotros, entonces entramos definitivamente a esto. Dice: Jehová reinará eternamente y para siempre. Yahweh reinará por la eternidad. Estas palabras de bendición traen una connotación, y esa connotación es eternidad. Serán para siempre. Así de que si el Señor te ha dado una palabra rema a tu vida, esa palabra no la puedes perder sino tú. Tú tienes el dominio, la autoridad de que esa palabra no se cumpla en tu vida. Pero en cuanto al designio de Dios sobre ti, esa palabra será a perpetuidad sobre tu vida. A perpetuidad. Siempre estarás rodeado de ella. Amén. Y vamos a ver por último entonces las iglesias. Lo último. Las iglesias. Muy bien. La iglesia que nos corresponde entonces, la cuarta iglesia, es la iglesia de Tiatira. La iglesia de Tiatira, y vamos a ir a Apocalipsis capítulo 2, versículos 18 al 29. Apocalipsis capítulo 2, versículos 18 al 29. Mensaje a Tiatira, dice mi título: la iglesia en idolatría. Versículo 18. Vamos a leerlo todos, por favor, acompáñenme para que las personas que se están durmiendo se despierten con el sonido de su voz. Listo, versículo 18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como de llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. 19. Yo conozco tus obras y amor y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. 22. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. 23. Y a sus hijos heriré de muerte. ¿Cuáles son los hijos de Jezabel? La ramera. Babilonia la grande. Bueno. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. ¿Lo habíamos visto? Muy bien. Y os daré. Amén. 24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no impondré otra carga. 25. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. 26. Y al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo les daré autoridad. ¿Qué significa el cuarto día? Gobierno, autoridad sobre las naciones. 27. Y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también las he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. ¿Quién es? Jesucristo.
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muy bien. De hecho, entre las 7 iglesias es el mensaje más largo. Dice que ha hecho trabajos buenos. Empieza diciendo y halagándola por todo lo que ha sufrido, por las cosas que ha pasado, porque ha permanecido, porque ha trabajado. Esas son las cosas buenas que habla acerca de la iglesia de Tiatira. Pero ojo, llama entonces la atención por algo. Dice: en lo que no estoy de acuerdo, en lo que te voy a pasar un memorando y un llamado de atención a ti, iglesia de Tiatira, es que tú toleras a esa mujer Jezabel. Y esa mujer Jezabel enseña a mis siervos a sacrificar a los ídolos. Es decir, que enseñaba a la gente a tener otros dioses, a confiar en otras fuentes diferentes a Yahweh. Que enseñaba entonces el evangelio de la prosperidad. Que enseñaba entonces el evangelio de la siembra. Que enseñaba entonces el evangelio de el siempre dime mi amor, de los pactos. El evangelio de los pactos. Eso es lo que está diciendo. Evangelios que no están escritos en la palabra. Invenciones de hombres que vinieron y aún hoy en los últimos días, esos son los evangelios y esas son las cosas que se le está dando al pueblo. La prosperidad, los pactos, la siembra y todas estas cosas no son más que la invención de una mujer Jezabel que enseñó al pueblo de Dios a fornicar delante del Señor, a tener otro Dios, a poner la confianza en las riquezas, a decirle al Señor: yo compro tu gracia, a decirle al Señor: yo pacto para que tú me des, yo entrego entonces mis bienes o todo lo que tengo, el 10% de ello para que tú me devuelvas el 100%. Entonces se le enseña a la iglesia un evangelio distinto. No se le enseña a la iglesia un evangelio de sufrimiento, lo que es la verdad. El evangelio es un evangelio de sufrir. Un evangelio donde nosotros tenemos que pelear diariamente con nuestra carne. ¿A quién de nosotros no le gusta pecar? Es una mentira. Que venga aquí el pastor más o el evangelista y que si yo le pregunto: ¿a usted le gusta pecar? Y me diga que no, eso es una mentira. ¿Por qué nos gusta pecar a todos? Porque somos carne. Porque somos carne. A todos nos gusta. O vemos cosas que son inapropiadas, o hablamos cosas que no le gustan al Señor, o nos metemos en conversaciones, o hacemos cosas ilícitas a escondidas, o decimos mentiras, o robamos, hacemos trampa, o hacemos una u otra cosa, o envidiamos, o codiciamos. Y a veces uno piensa que no está codiciando, pero cuando uno se queda mirando y deseando lo que el otro tiene, ¿qué está haciendo? Codiciando. Está codiciando. Eso es fácil. Eso tiene un nombre propio. O cuando uno le da cierto dolorcito de ver cómo otra persona surge y yo con tanto esfuerzo y tanto trabajo no puedo surgir igual. ¿Eso qué se llama? Ah, bueno, menos mal, ya todos lo sabemos. No tengo que preparar ningún mensaje acerca de eso. Ya sabemos qué es. O cuando uno dice que, ¿cómo es? Que siente ese fresquito, ¿cómo es? Eso, no me alegro de lo que le pasó, pero siento ese fresquito. ¿Eso qué es? Eso es alegrarse por el mal ajeno. Eso es pecado delante de Dios.
O cuando mamá le habla a los chicos, nos dice, llega a las 4 y yo llego a las 4:10. ¿Eso qué es? Desobediencia. Ustedes pueden decir, ay, pero 10 minutos, ¿cierto? Porque así eso es lo que, pero 10 minutos, eso no es nada. No, desobedeció. ¿La orden era a qué horas? A las 4. Ah, bueno, era a las 4. O para ponerlo más aquí y empezar a sacar los chiros que son de aquí para lavarlos aquí. O como el que dice, el servicio se empieza o comienza ¿a qué horas? A las 9. Pero entonces yo veo que son las 8:30. Ay, todavía no me voy. Llego a las 9:15, 9:20. Es más, no me gusta tanto la alabanza. Voy a llegar a la predicación. Pereza. ¿Qué más es? Desobediencia. ¿Qué más es? Estamos siendo. ¿Caemos todos en eso? Yo caigo, no crean. A mí a veces me cuesta quitarme las cobijas para venirme al servicio. Realmente. ¿Sí? Y eso yo creo que nos pasa a todos. O a veces decimos, ay no, es que estoy muy cansado. Hoy no voy a la iglesia porque es que estoy extremadamente cansado. Si tú vienes a la iglesia y la iglesia representa un trabajo más para ti, estás mal enfocado. La palabra dice, vengan a mí los que están y cansados. Ah, ¿estás cansado? ¿A dónde debes venir? Ah, bueno, te espero entonces el miércoles 7 de la noche. Estamos en grupo de participación activa. Eso es. No tenemos excusa. Pero esa mujer Jezabel de la que se está hablando aquí se ha metido tanto dentro de la iglesia que nos ha enseñado unas mañas y unas costumbres tan diferentes a lo que es amar a Dios. Y nos ha enseñado a poner la mira en cosas tan distintas. Tú no puedes venir a pactar con Dios para que tengas de Él misericordia. Tú entrégale tu vida y Él ya tuvo misericordia de ti. Amén. Tú no puedes venir a sembrarle a Dios para que Él te dé y te provea. Él dice que Él es el proveedor de todas las cosas. Es más, Él hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay para tu manutención y la mía. ¿Qué podemos pedirle más? Pero lastimosamente como iglesia vemos las cosas distintas. Se nos enseñó un enfoque distinto. Y eso es de lo que está hablando. Esa mujer, esa que se dice profetiza. Y hoy, ¿qué pasa dentro de las iglesias? Profeticen, hablen en nombre del Señor. Y el Señor está aquí, y hasta que no diga la profetisa, el Señor está aquí, entonces el pueblo no se alegra y el Señor está aquí. Entre creyendo que el Señor está aquí. ¿Y saben por qué está aquí? Porque usted lo trae en su corazón. Y si no, entonces ¿a qué venimos? Es eso, es ese mensaje que ha sido enturbiado, cambiado, que ha cambiado de forma, que nos ha enseñado cosas distintas, que nos ha dicho que darle 2 o 3 horas el domingo al Señor es demasiado tiempo, que yo necesito más tiempo para descansar, para hacer oficio en la casa. Porque trabajo de lunes a sábado. Déjame decirte, Él trabajó 6 días. Y al 7º día, ¿cuánto del 7º día descansó? Todo el día. Todo el día. Entonces, nosotros tendríamos que ofrecer dentro de nuestra semana un día para entrar en la presencia de Dios. Pero a veces se demora el cantante
O el que dirige y nosotros ya estamos, ¿a qué horas va a empezar? Hoy se va a demorar. Anuncian a la pastora Sandra, uy, esa sí se demora harto tiempo. Y ya empiezan a indisponerse algunos. ¿Cierto? El pastor Jairo es más rapidito. Pasa el pastor y ya sabe uno que pasa el pastor y de gloria en gloria y como vemos su gloria. Ahí está, no sé cómo es la otra canción. Entonces ya sabe uno lo que va a pasar y cuánto tiempo se demora. Así es. Y entonces ya estamos predispuestos a todas las cosas. Pero cuando realmente cerramos nuestros ojos y le decimos, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, de tu preciosa unción. Cuando realmente entramos, cuando estábamos cantando, tu presencia es el cielo para mí. Si la presencia de Él fuera el cielo, yo no quisiera salir de acá. No quiero salir a la tierra. Esto está feo. Pero nos desesperamos. Pero hay algo dentro de nosotros que ya. Es como cuando la mamá le está diciendo a uno, ¿no? La mamá le está diciendo a uno algo y ya mamá, ya lo sé, ya mami, ya me dijiste, ya. Y así pasa. La invitación de hoy es a olvidarnos de lo que dejamos en casa. Si tú dejaste tus hijos, no te preocupes. Tus hijos están guardados por la presencia del Señor. Si tú dejaste las ollas en bajo, aprende a no dejarlas en bajo. O levántate primero y cocina y apaga, o llega a cocinar. O es más, ¿saben qué? Acostumbren a sus esposos a ir al restaurante el domingo. Ay. Amén, sí, todas nosotras. Ay, sí, por favor, es que todo el resto de los días cocinando. Pero vengamos el domingo dispuestos, un corazón diferente, que traigamos el brillo en nuestro ser, que salga por entre los poros esa necesidad de la presencia de Dios, ese deseo y ese anhelo, porque Él toque nuestros corazones, porque Él inunde nuestras vidas, porque Él cambie nuestro ser, porque seamos transformados, porque seamos llenos de su presencia. Iglesia de Dios, es solo un día y yo les apuesto realmente, aunque no sé si las apuestas son buenas o no, pero yo les apuesto realmente. ¿Cuántos de ustedes durante su semana dedican 1 o 2 horas para adorar al Señor? ¿Cuántos de ustedes dedican 1 o 2 horas para estudiar la palabra? ¿Cuántos de ustedes sacan del tiempo de su semana realmente para estar a solas con Dios? Yo entiendo que no hay tiempo. Yo entiendo que trabajamos de 7 a 5 de la tarde, que en los transportes duramos 1 o 2 horas, que llegamos realmente cansados a la casa y agotados. Yo entiendo todo eso, pero entonces, ¿dónde está el tiempo del Señor? ¿Dónde está el tiempo de búsqueda? ¿Dónde está el día donde tú te llenas de su presencia? ¿Dónde está el día y el momento donde tú descansas en Él? ¿Dónde está esa guianza que tú necesitas para tomar decisiones día tras día? ¿Dónde está eso que te cambia y te transforma? Hemos caído. Estamos igual que la iglesia Teatira. Si tú piensas que dista de nosotros, no. Si tú te analizas realmente, vemos que todas estas cosas
han cambiado nuestro culto, nuestro servicio. Y que el mundo, y más la ciudad, porque en el campo casi no se ve, más la ciudad nos enseña a correr, a todo correr, a todo express, rápido, rápido, todas las cosas son rápido. ¿Y qué? Si el Señor hubiera dispuesto las 2 horas y 15 minutos para llegar, y tú te fuiste a las 2 horas y 14. ¿Cuántas veces hemos dejado plantado aquel a que decimos que venimos a adorar? ¿Cuántas veces simplemente le hemos dicho, tengo 20 minutos para postrarme, 5 minutos para cantar, 1 para la ofrenda? Si predica el pastor 40 minutos para el mensaje, y chao. Y le dejas aquí parado a él, diciéndote, te estaba esperando con mis brazos abiertos. Estaba esperando darte la confianza que tú necesitas, darte la esperanza que tú necesitas, darte un abrazo de amor. Es tiempo, iglesia, de retornar de las profundidades de Satanás. Cuando tú escuchas ahí hablar, ¿qué son? Si tú te preguntas, ¿qué son las profundidades de Satanás? Tú me dices a mí, bueno, ¿y qué son las profundidades de Satanás? De lo que habla aquí. Las profundidades de Satanás simplemente son las cosas que le quitan al Señor el trono. Satanás, Heilei, ¿cómo se llamaba el ángel? Luzbel, Heilel, se llama Heilel. ¿Cuál fue el pecado de él? Él dijo, yo tengo un trono, porque él era el dueño de todos, el dueño no, el que dirigía y el que gobernaba a todos los cantores y adoradores en el reino de los cielos. Y dijo, yo tengo un trono, pero ¿qué voy a hacer con ese trono? Voy a ponerlo al lado del trono del Señor. Y voy a sentarme en ese trono. ¿Qué significaba entonces sentarse? Querer recibir adoración. Eso es lo que está pasando en la iglesia de Tiatira. Las profundidades de Satanás es que él quiso y ha querido sentarse en el trono. Ahora, ¿cuál es el trono de Dios en la tierra? Jerusalén. Por eso él siempre ha querido sentarse en medio del templo. ¿Recuerdan la abominación desoladora? ¿Qué es? Presentar un cerdo, un animal inmundo dentro del templo. Y eso mismo va a pasar cuando el anticristo venga. El anticristo al principio, los 3 primeros años, será el amigo del pueblo de Israel. Se presentará a ellos como el que los sacará de todos esos problemas que ha tenido siempre Israel, porque siempre han querido usurparle su tierra. Se hace amigo de ellos y con el gobierno entonces llega hasta ellos. Pero a los 3 años y medio dice la palabra que mostrará su verdadero ser, el hijo de Satanás. Y allí entrará al templo y se sentará en el templo para recibir la adoración del pueblo judío.
En ese momento el pueblo judío abrirá los ojos y dirá: perdónanos, porque pensamos que era el Mashiach, pero ese no es. El Mashiach era Cristo. Él era. Y en ese momento serán abiertos los ojos del pueblo de Israel y vendrá a reunirse con nosotros. ¿Y dónde estaremos nosotros? Celebrando las bodas del Cordero en la presencia del Señor. Isaías 14, versos 12 al 14. Dice: ¿cómo caíste del cielo? ¿De quién quién estamos hablando? De Satanás. Oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Jerusalén, la nueva Jerusalén. ¿Qué creó Él entonces para que la iglesia se aleje de Él? Las fiestas paganas. La iglesia hoy está gobernada por creencias que realmente tienen que ver con la relación a adoraciones que son a otros dioses, no al Yahweh. Hoy les invito y les insto, iglesia, adoremos al que es, al gran yo soy, al que vive por los siglos de los siglos, al Dios del pueblo de Israel. Hoy recordemos, estaba escuchando una conferencia hace poco, y dentro del pueblo latinoamericano, y cierro con esto, hubo 3 países que maldijeron el pueblo de Israel en 1948, cuando fue instaurada nuevamente a Israel como nación. Y recordemos la promesa que el Señor le hizo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, y yo bendeciré al que te bendijere y maldeciré al que te maldiga. Y qué sorpresa tan grande cuando aquel predicador dijo: los países de Latinoamérica son Cuba, Colombia y Chile. Pueblo de Dios, nuestros gobernantes abrieron una maldición para nuestro país. Y esa maldición que abre un gobernante puede quitarla otro gobernante. Nosotros no podemos aspirar en este momento a ser jefes de Estado, y jamás lo sería, aunque me dieran ese título regalado. Porque gobierno y sacerdocio no van juntos. Jamás. Escúchenlo bien, porque ahora que vienen las elecciones, ahorita todo el mundo trae vendedores a la iglesia y utilizan los púlpitos para otra cosa. Nosotros somos gobernantes en calidad espiritual. Y tú y yo podemos levantar y quitar la maldición que cayó sobre nuestra tierra. Hoy te invito a que seas luz en medio de las tinieblas, y cuando seas luz, bendice al gran Yahweh, bendice su pueblo y quita la maldición de sobre ti, de sobre tu casa, de sobre tu familia, para que entre la bendición del Señor en nosotros. Puestos en pie, por favor.